Me autopercibo. Si uno se autopercibe perro, ¿qué haría? ¿No es cierto que no nos saludaría con un beso, ni nos extendería la mano? Por ahí te raspa con la cola o te haría un gesto y en lugar de hablar te ladraría. Y si se enoja, en lugar de gritarte, te muerde, porque se autopercibe perro. En realidad lo que uno cree que es lo que lo mueve. La palabra de Dios dice, como son nuestros pensamientos, así es nuestra vida. Lo que quiere decir es que de acuerdo a lo que nosotros, las convicciones que tenemos, en esa dirección nos movemos. Si nos sentimos capaces de alcanzar metas, bueno, nos vamos a sumergir en desafíos. Y si nos sentimos incapaces o débiles, o nos percibimos incapaces, bueno, ahí vamos a estar tomando sol todo el día y esperando que la suerte nos ayude. Por eso es que Dios se preocupa, y en su palabra, toda la doctrina que nosotros encontramos en la Biblia, su intención es que nosotros descubramos nuestra naturaleza y podamos entender de qué identidad se nos ha revestido cuando hemos llegado a Jesús. Tenemos recuerdos, tenemos formación y experiencias del pasado que nos hacen inclinarnos hacia una determinada vida, pensando que bueno, ya tenemos una herencia y una formación. Y la idea de Dios es que vayamos nuestra alma y nos arrepintamos de nuestros pensamientos, incorporando los suyos para que nuestra vida cambie. Los desafíos del reino de Dios son importantes. Y dice que es para valientes, ¿no? ¿Cómo es que dice la palabra? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Habla de gente valiente que dice, las cosas van a cambiar, no soy el mismo. Un texto en el que siempre hacemos énfasis, y espero que lo conozca de memoria, reza de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas de ahora en adelante son hechas nuevas, incluida nuestra naturaleza y lo que de la nueva naturaleza puede fluir. Porque si antes era perro y ladraba, ahora soy águila y vuelo. Si antes era oscuro y mis obras eran amargas, ahora soy luz. Y mis palabras son de esperanza, de vida. Porque la naturaleza de Dios llegó a mí y me transformó. Y la palabra arrepentimiento, metanoia en griego, significa eso. Nosotros hemos sido transformados íntimamente. Nuestro ser íntimo tiene que adaptarse o descubrir quiénes somos a partir de la venida de Jesús a nuestra vida. Metanoia significa transformación, cambio de mente. Era un gusano, sí, y he sido transformado. ¿En qué se transforman los gusanos? Algunos. En mariposa, algunos. ¿Y a quién le gustaría ser mariposa? A la chica. No, muchachos no. Más vale una avispa por lo menos. Pero la idea es esa. Tuvimos una naturaleza y de acuerdo a esa naturaleza nos movíamos, nos alimentábamos. Estaba proyectada nuestra vida de acuerdo a lo que éramos en la oscuridad. Llegó Jesús, nos vino a buscar, nos arrebató del mundo, de una vida común, vulgar, en donde estábamos abandonados sin esperanza y menospreciados por todos. Y Él puso sus ojos en nosotros para hacernos hijos y para hacernos pueblo de Dios. Hay una frase que quiero que usted grabe, a ver si es posible, que está en la carta de Pedro, que dice: mas vosotros sois linaje escogido por Dios, una familia que Dios ha escogido para Él, una nación santa, un real sacerdocio y un pueblo adquirido por Dios. 4 frases allí que podríamos tener un tiempo largo tratando de profundizar. Pero mire qué términos preciosos.
escogido es uno. Y hoy nos vamos a referir un poco a eso, porque por ahí nos resulta muy raro que Dios haya puesto los ojos en nosotros para escogernos entre muchos. Uno dice, bueno, si yo tuviera que escoger gente de mi barrio, de mi familia, de la escuela donde yo estudio, del lugar donde yo trabajo, probablemente los ojos estarían puestos en tal o en cual, porque es una persona sobresaliente o que brilla o que me saca ventaja a mí. Pero ¿cómo es posible pensar que a Dios se le ocurrió entre tantos apartarme a mí para Él y formar parte de su familia? Si yo andaba en el barro hasta el otro día, si yo tenía una conducta que más bien le movería el estómago a Dios, yo le debo producir a Dios arcadas, porque si hubiera un video de toda mi vida, hasta yo tendría una tremenda vergüenza. No quisiera que nadie se entere de quién soy. ¿Cómo es posible que yo sea un escogido de Dios? Bueno, pero eso es la idea. Hay que barrer. Esto es el arrepentimiento que Dios pide. Barrer pensamientos del pasado. Lo que tiene que ver con lo que nos dijeron o que lo que nosotros asumimos de nosotros mismos, para caer en esta realidad que cuando Él vino a nuestra vida, todo lo viejo pasó. Y ahora hay una nueva naturaleza, y con esa naturaleza una nueva posición. Ya no soy aquel que bueno, más vale perderlo que encontrarlo, sino que he sido escogido por Dios para un propósito único, formar parte de su familia. Si nosotros vamos a la Biblia y decimos, ¿y para qué Dios quiere una iglesia? ¿Para qué Dios quiere un pueblo? ¿Para qué Dios se hizo y pagó tanto de una familia, de gente tan común como éramos nosotros antes, y que probablemente todavía lo seguimos siendo o sintiéndonos? ¿Cuál es el propósito de Dios de una iglesia? Bueno, usted sabe que Dios es amor, ¿no es cierto? ¿Sabía? ¿Y qué hace un Dios que desborda, que fluye, que es controlado o cuya naturaleza es amor inquebrantable, si no tiene a quien volcarle ese amor? Si usted es una persona que tiene un tremendo corazón y quisiera vivir dándose a favor de otros, ¿no le gustaría tener hijos? Alguien que tiene mucho amor para dar, ¿no quiere una familia? ¿No es cierto que sí? Bueno, la idea de Dios desde que puso a Adán en la tierra era tener una familia. Después que el hombre se apartó y lo negó al Señor, se rebeló contra Él, la intención de Dios fue siempre la misma: un grupo pequeño, un pueblo a quien amar. Porque en su naturaleza hay esa exigencia: yo tengo que hacer misericordia, yo tengo que mostrar mi bondad, tiene que fluir desde mi trono de amor esa corriente de vida a favor de alguien. Por eso se hizo Dios de un pueblo. Así que los planes de Dios siempre fueron tener un pueblo. Y uno dice, y yo estaré ahí entre los suyos, entre los escogidos. Mire, si está acá, yo le aseguro que Dios ha puesto los ojos en usted. La idea es a ver cómo usted lo asume o lo recibe a esto. Un pueblo santo, una nación santa y un pueblo adquirido por el que se pagó un alto, muy alto precio. Eso tiene que ver con usted. En un tiempo estas bondades de Dios se manifestaron a favor de un pueblo llamado Israel. ¿Están conmigo? El Señor apartó a un hombre y dijo: mis ojos están sobre él, escogí de entre todos los que caminan sobre la tierra uno que se llama Abraham, y de me voy a hacer de un pueblo. Lo apartó para que de los lomos de Abraham surgiera un pueblo que se hizo grande. Era la idea de Dios tener a los suyos, una nación a quien bendecir, a quien amar, a quien volcarle su misericordia. Y nosotros conocemos a esa nación como el pueblo de Israel. Vulgarmente le decimos los judíos. ¿Los conocen?
Y bueno, pero nosotros, ¿hay algún judío acá? No, ¿no es cierto que no? Jachalleros hay, chimberos, sanjuaninos, y habrá un que otro. Acá hay un cordobés, allá hay un correntino. ¿Qué más tenemos? No hay ningún judío, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros no somos el pueblo de Dios. ¿El pueblo de Dios es Israel según la palabra? No. La palabra de Dios, y ya los profetas comenzaron a decir que el amor de Dios tenía que alcanzar a la humanidad. Y a través de este Abraham que Dios apartó, bendecir a todas las naciones de la tierra, con ese llamado a formar parte de su pueblo. En un tiempo los suyos comenzaron a rebelarse, y ya cuando el Señor Jesús llegó para traerlos bajo sus alas, como la gallina que junta a los polluelos, se declararon en rebeldía y dijeron: este no es el Mesías. Yo espero al Hijo de Dios, sí, pero el libertador no es el hijo de un carpintero. A la cruz con él. Y eso fue lo que hizo Israel para despojar a Dios de sus propósitos y de su familia. ¿Qué hizo el Señor? ¿Se quedó sin un pueblo a quien amar? Y vamos a leer en la palabra cómo es que Dios recuperó su pueblo y por qué nosotros venimos a ser parte de esa enorme bondad y por qué nosotros somos los beneficiarios ahora de esa posición maravillosa, la más extraordinaria posición que pueda haber de una persona en la tierra: llamarse hijo de Dios. Mirá qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No engendrados de la carne y de la sangre ni por las raíces hebreas, sino según la gracia y por la fe en el Hijo de Dios. Mira, hay una parábola preciosa. Cuenta el Señor que un padre de familia al que se le casaba un hijo organizó una gran cena y tenía su familia en el corazón para compartir esa alegría tan grande. Porque cuando se casa un hijo, cuando uno cumple, la niña cumple 15, el pibe 18, o por ahí cuando alguno se gradúa de un estudio, uno quiere que la familia sepa. ¿No le gusta compartir las alegrías con los más cercanos? Para eso tiene Dios un pueblo. Y tenía el pueblo de Israel para eso. A través de los profetas, por los milagros, el Señor abría los cielos, los mimaba con pan, les abría las rocas y les entregaba agua, los sustentó todo el tiempo, sea en el desierto, sea en la ciudad. Dios mostraba su amor con ellos. Y cuando iba a venir el Señor Jesús, le dijo a los suyos: yo quiero darles mi amor y manifestarme a ustedes. Se hizo hombre, vino a la tierra para, como la gallina junta a sus polluelos, tener a su pueblo con él. Y esta es la parábola de la boda en la que el Señor dice: a mi hijo le voy a hacer una gran fiesta y quiero que vengan todos mis seres queridos, mi pueblo. Entonces envía mensajeros, según la parábola, a gente señalada, y la gente señalada eran los hebreos. Entonces van los mensajeros: mire, está preparada la cena. Y este hombre rico ha hecho manjares exquisitos para que vengamos a compartir su alegría. En unos minutos arranca. ¿Va a venir usted? Ah, no, yo no puedo, porque yo tengo cosas importantes que hacer. Y a todos los que el Señor convidó, que eran los judíos, todos ellos le dieron la espalda. ¿Qué cuenta Jesús en esta parábola? Que el amor de Dios debe entregarse de todas maneras. Y por esto es que a los mensajeros les dijo: no vamos a desperdiciar el manjar ni el deseo de compartir esta alegría. El Hijo de Dios vino a la tierra y aquí hay que abrazar un pueblo. Así que vayan por los campos, vayan por las plazas, vayan por los caminos. Y si encuentran mendigos, me los traen. Y si encuentran cojos, me los traen. Y si encuentran ciegos, leprosos, enfermos, lo que haya por allá, vayan y que se llene mi casa. Y salieron los mensajeros. Y comenzaron a invitar gente de lo peorcito. Diga, ese soy yo. A los que no levantaron la mano es porque se sienten mejorcitos. Pero ustedes de los peorcitos.
Y llegó la invitación a usted, como cuenta la parábola. Y vinieron los cojos, los ciegos, los mancos, los enfermos, los pobres, los mendigos. Y comenzaron a entrar a las bodas. Esto significa que Dios está trayendo gente para entregar amor. Está juntando un pueblo. Eso significa la parábola. Cuando volvieron los mensajeros dijeron, se hizo como tú mandaste, Señor, y todavía hay lugar. Porque el corazón de Dios es muy grande, mi hermano. Querido hermano, el amor de Dios es inexplicable, alto, ancho, profundo. Es tan largo que no se puede medir. Es tan profundo que no se puede sondear. El amor de Dios es incomprensible. Hay lugar para más. Y dijo el Señor, vayan, vuelvan, traigan más gente aquí, porque no vamos a comenzar hasta que no se llene mi casa. Mire que venía gente con mal olor y el Señor decía, quiero más. Mire que venía gente enferma y el Señor decía, traigan más. Y ahí te engancharon a vos. Y entonces el Señor se hizo de un pueblo porque tiene que mostrar su amor. Y en eso nos revistió de su naturaleza, porque cuando nos trae, dice, nos engendra con su espíritu para que ese ADN, esa naturaleza de Dios, corra por nuestras venas. Y eso estamos hablando de forma espiritual. En nuestra alma tiene que reinar los pensamientos de Dios. Y nuestra identidad se tiene que hacer sentir, se tiene que hacer notar. Nuestra vida tiene que responder a esa identidad. No soy ya un menospreciado que tiene que andarse arrinconando y con la cola entre las patas. Ahora he sido adquirido por Dios por un alto precio para ser parte de su familia. Yo soy hijo de Dios. Entonces, Él levanta tu cabeza y tu vida cambia. Además de la comprensión en el alma, de un razonamiento espiritual al que Dios nos manda, hay una cuestión ya sobrenatural, porque hay fuerzas en nosotros que nos llevan a vivir una vida diferente. Yo no puedo ser santo si toda la vida... No, espérate que ahora como hijo de Dios contás con la fuerza del Espíritu para vivir de acuerdo a esa naturaleza. Ya no soy lo que era. Una plantita silvestre que todos podían pisar, que no tenía vida y no tenía ningún propósito. Ahora yo soy parte de un árbol que da fruto. En mí está la naturaleza de Dios y voy a dar buen fruto. Yo voy a amar como Dios amó. Yo voy a dar consuelo como Dios consoló. Y si es posible y si esta es la voluntad de Dios, voy a llenar de milagros mi generación, con obras sobrenaturales. ¿Por qué no? Si esta es la palabra de Dios a sus hijos, las obras que yo hice, ustedes harán también. Los frutos que vieron en mí, ustedes darán también. Yo no puedo perdonar como Jesús perdonó. Sí puede. Ahora tiene otro corazón usted. Ahora tiene otra naturaleza. Es necesario entender. No lo que yo veo en el espejo, que soy el mismo. No es verdad. Es lo que veo en la palabra que Dios dice de mí. Pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar a Cristo con mi vida, con mis gestos, con mis acciones, con mis palabras. Yo tengo ahora un poder que fluye en mí para mostrar las riquezas del trono de Dios, su amor. Ese amor que Dios vino a mostrar en Jesús, en la cruz, está en mí. Y si antes no podía perdonar, pues ahora estoy lleno de misericordia. Haga la prueba. No, yo no lo puedo perdonar. Obedézcale a Dios y vea si no fluye de usted esa naturaleza, la naturaleza de Dios. Y cuánto peso sale de usted al ver que es capaz de amar a los que le hicieron mal. Hay otra vida, hay otra naturaleza. Las cosas viejas pasaron. Se lo voy a leer en el libro de Pablo, la epístola a los Romanos. Usted tiene una nueva naturaleza para disfrutar. Y lo que uno es, eso hace. ¿Está bien lo que le digo? De acuerdo a lo que uno es y sabe que es, eso hace. Un día me puse a mirar a los chicos de la escuela que se deslizan por la escalera, por las barandas.
Desde el segundo piso hasta el primero y hacen un gestito y hacen un salto y ¡plan! Caen ahí. Yo digo, llego a hacer eso, me va a vencer las rodillas y voy a pasar una vergüenza. ¿Qué pasa si yo de repente digo, no estoy tan viejo? Por supuesto cuando no me vea nadie. Y hago la prueba. ¿Sabes qué me he dado cuenta? No es una proeza tan terrible la que hacen. Porque esto me ha hecho pensar. Uno se mira al espejo y dice, ¿de qué cosa soy capaz yo? Con esta pinta, con estos huesos, con esta palabra, con esta labia que tengo, porque a mí me falta parla, porque yo no tengo capacidad, porque yo no pienso como los otros, porque yo no puedo saltar por la... Yo me he dado cuenta que puedo hacer esa proeza que hacen los chicos ahí. Cuando no me vea nadie la voy a hacer y voy a pedir a alguien que me tome una filmación y les voy a mostrar. ¿Sabe cuántas cosas pensamos que no podemos porque no somos conscientes de la capacidad que Dios nos ha dado como pueblo suyo? Y el ADN de Dios, la naturaleza de Dios está, solo que hay que hacerla trabajar. Cuando usted un día diga, yo voy a hacer un ejercicio y voy a ver hasta dónde llega, voy a probar lo que Dios me ha dado, voy a experimentar esa nueva naturaleza, me voy a subir al ring contra un demonio a ver si lo tiro, y usted va a descubrir que hay poder en usted, que vence las tinieblas. Un día va a decir, enfermedad, te vas de mí, usted va a descubrir que se fueron los síntomas, ¿qué ha pasado conmigo? Hay poder de Dios en usted que tiene que experimentarlo, ya no es la misma persona. Siempre caigo yo en lo mismo, otra vez caí en debilidad. Porque mirás en el espejo y ves la misma persona y tenés que entender que ya no es lo que vos miras, lo que vos ves, lo que vos razonas, sino son los pensamientos de Dios. Asimilalos y créele. Gedeón dijo, soy el más pequeño de la familia más pobre. Y Dios le dijo, varón esforzado y valiente, con tus fuerzas salvarás a Israel. Ve, yo te mando. Y con 300 hombres derrotó un ejército innumerable. Hay que experimentar, hermano, que ahora somos nueva criatura y hay un poder y una naturaleza que nos va a llevar de victoria en victoria, sobre todo a una vida de santidad. No, yo no puedo ser santo, no nací para eso. Si usted supiera las experiencias que yo tengo y la mugre que me han echado durante tanto tiempo, los hábitos que se instalaron en mí. Tome la palabra de Dios y barra su pasado, porque ahora es nueva criatura. Ya no es una caña que lleva el viento, es una roca establecida por Dios con la naturaleza de Cristo en su corazón, y debe fluir de su boca palabra de esperanza, palabra de poder, declaraciones de fe. O alguno de los que Dios trajo, los trajo completito, los trajo en poder, los trajo porque ya estaban hechos. A ninguno Dios trajo en el nivel de un ángel o de lo que nosotros vemos en Jesús. El Señor trajo de lo peorcito, gente del vulgo, gente menospreciada. Lo más insignificante escogió Dios. Algo de esto vamos a leer, porque usted es pueblo de Dios y ha sido injertado en su familia. ¿Qué corre en sus venas, en sus capilares, si fuera usted una planta? ¿Capilares tiene la planta o venas? Esta mañana pregunté y nadie me dijo. Las plantas no tienen venas, pero corre la savia. ¿Por dónde corre? Estudien un poquito. ¿Nadie sabe biología? Bueno, me lo traen estudiado para la próxima clase. Romanos capítulo 11. Mire desde el versículo 17. Esto es lo que llamamos analogía. Es algo así como una parábola. Pablo está expresando esta verdad a través de una figura de la naturaleza. ¿Usted alguna vez vio un injerto? ¿Cómo se hacen los injertos? Ahora me está interesando mucho a mí porque hemos comprado una tierrita y queremos hacer plantíos de todo tipo. Estuve viendo cómo se hace un injerto.
cómo el tipo lo pela a la ramita que le va a injertar y cómo le hace el corte a la rama, lo injerta, lo envuelve, que no le entre nada, y cuando quiere acordar, esa ramita tiene la vida del tronco y se le envuelve con barro. Me vas a enseñar porque necesito saber. Pero miren, mis hermanos, esto es lo que está hablando Pablo acá. Nosotros hemos sido parte de un árbol que más bien estaba para el hacha y el asado, para sacar fuego o carbón. No servíamos para un propósito de vida. No había en nosotros cómo dar un buen fruto. Para eso Dios tenía a su pueblo escogido. Y nosotros éramos plantitas por ahí del desierto, que si venía un viento fuerte hacía notar que no había vida en nosotros, porque el viento se lleva esos arbustos. De ahí nos sacó el Señor, sin vida. Capítulo 11, versículo 17, pues si algunas de las ramas, estos son los hebreos, fueron desgajados, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, no te llenes de humo contra las otras ramas. Y si te jactas, debes saber que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta. Usted depende de la misericordia de Dios desde el principio y hasta el final, desde que fue injertado y hasta que da fruto. Nunca se confíe, nunca se enorgullezca, siempre en la misma dependencia. Ya sé que fui un olivo silvestre y mi vida no valía la pena. Ahora mire dónde estoy, soy un hijo, soy pueblo de Dios. No te jactes y sabe siempre que la raíz es la que te sustenta. Si crees que tienes vida porque sos inteligente y que sos parte del pueblo de Dios porque eras especial, estás jactándote, te estás equivocando. Debes permanecer en la misma humildad con la que llegaste y fuiste injertado. Dice, sabé que no sustentás nada, sino que sos sustentado por la raíz, por el amor, por la misericordia de Dios. Pues las ramas, puedes decir, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dios echó lo que no servía y me trajo a mí que sirvo. Uno puede pensar de esta manera, dice Pablo. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Gloria a Dios, dígame. Un poquito más fuerte. Por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Lo digo de nuevo. No te llenes de humo. No te enaltezcas. No te pongas ancho y orgulloso. Mantente en esta convicción. Yo no sustento nada. Soy sustentado por la misericordia de Dios. No hay fruto de una rama que se llena de humo. Porque en el momento en que entra este virus, es desgajado también. Y este es el consejo que da Pablo. Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Pero mira bien y estate atento para no perder la bondad de Dios contigo. ¿Cómo se hace? Si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Hermano, esta es nuestra identidad. Somos parte ahora de un olivo especial. Hay en nosotros la vida y la naturaleza de Dios. La figura queda corta, es simplemente para abrir nuestra mente. Pero Dios trajo del cielo a su Hijo. Trajo su Espíritu y lo trajo al mundo de oscuridad. ¿Para qué? Para apartar un pueblo y hacernos a nosotros especiales. Para compartir su mesa y ser su familia. Si uno empieza a llenarse de humo con estas realidades, es probable que en algún momento diga, la flauta, ábranme paso. Pero eso fue lo que pasó con Israel. Comenzaron a decir, los demás pueblos
no son dignos. Nosotros somos los hijos de Dios. Los gentiles son como perros. Usted sabe que a los gentiles le llamaban perros los judíos. Y la idea de Dios era volcar su amor a todas las naciones. Pero ellos empezaron a llenarse de humo y dijeron, bueno, los demás no merecen, los demás no valen la pena. Griegos, macedonios, europeos, africanos y nosotros, bueno, no contamos, vamos a ir como desecho. Pero cuando tuvieron esta actitud y perdieron la humildad de sentirse sustentados por Dios, dice que el Señor les desgajó. Así fue con altivez que vieron a Jesús y dijeron, ¿cómo puede ser este el Mesías? Viene en un burro, nació en un pesebre, ha sido reconocido únicamente por su padre y su madre y ni siquiera sus hermanos le creen. Cuando tuvieron esa actitud, el Señor dijo, yo necesito una familia que entienda que yo soy el que los sustenta. Usted siempre tenga esto en su corazón y nunca se olvide. Colosenses capítulo 2, versículo 6. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Usted cómo recibió al Señor Jesús cuando fue injertado en su familia? Los que ya hace tiempo recibieron al Señor, capaz que se han olvidado. Hay algunos que hace poquito llegaron y dijeron, el Señor me ha sacado de un pozo, yo estaba ya enterrando mis orificios respiratorios y perdiendo la vida, perdiéndome en el lodo. El Señor me ha puesto sobre una peña, aún me está lavando y siento la misericordia de Dios envolviéndome, porque llegó con lo justo el Señor cuando ya no había esperanza. Yo quería morir. Algunos que se entregaron más tiempo atrás a lo mejor ya no se acuerdan. Yo tengo más de 40 años de haberle entregado mi vida al Señor y me acuerdo que sabía bien clarito que Dios había tenido mucha misericordia. El problema es cuando va pasando el tiempo y uno ya se siente, bueno, yo soy siervo. Mire, aquí había un templo chiquito de piedra. Mire qué lindo templo que hemos hecho, ¿no? Hemos mejorado el sonido. Ahora me estaba agrandando porque dije, hemos sacado lo que estaba ahí en el medio y se ve más amplio el templo. Yo no llegué al Señor así creyéndome que hacía algo. Cuando llegué al Señor tenía bien claro lo que tienen los hermanos que tienen fresquita la salvación. ¿Qué cosa? Que la misericordia de Dios alcanzó a un vil pecador que tenía la cabeza podrida, llena de ratones, de fantasmas y de porquería. Si alguien pudiera ver mi interior cuando yo tenía simplemente 14, 15 años, yo sabía que no merecía que Dios me escogiera. Y dice este texto, así como llegaste, continúa, que no se filtre el virus de la soberbia, porque así como Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti, dice. Puede ser desgajado porque la idea es que la casa del Señor esté llena y Dios tenga a su pueblo. No va a claudicar en su propósito. El Señor va a tener una familia. Si te llenas de orgullo, tendrás que dejar tu lugar para que Dios se busque un menesteroso que esté quebrado y que diga, necesito que me sustente Dios. Así como uno llegó cuando salió del chiquero y cayó a la presencia del Padre y le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque sea, dame un lugarcito en el granero, quiero trabajar en tu viña. Quiero ser como un siervo de los más bajos. No merezco ser llamado tu hijo. Porque es la forma en que debe llegar el que pretende ser hijo de Dios. Reconociendo que está en el chiquero, sustentándose de inmundicia, comiendo de la pornografía, de las malas conversaciones, de las malas relaciones, de todo lo podrido que hay en el mundo. Cuando uno llega al Señor tiene que descubrir que es un lugar distinto
distinto, santo, limpio, y que el trono de Dios es puro, que su corazón es perfecto, que Dios es terminado de justicia y en Él no hay sombra de pecado. Entonces, ¿cómo hago para que me reciba? No soy digno. Si puedes, recíbeme porque te necesito. Y el corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Pero el consejo es, de la manera que lo recibiste, andad en Él. Porque entonces va a fluir siempre su vida. Tengo el ejemplo de Abraham para compartirles. Y ya termino. ¿Tengo tiempo? Sí. Es de oro, pero no anda muy bien. De oro nigeriano. 700 pesos me salió. Abraham fue el primer hombre que Dios eligió. ¿Por qué lo eligió Dios? ¿Por qué eligió Dios a Abraham? ¿Qué le dio Dios a Abraham? ¿Qué te vio vos, Dios? Abraham tomó la identidad de Dios, fue llamado hijo de Dios y llamado también el padre de la fe. Lo que Dios dijo de él lo asimiló. Yo seré lo que Dios dice. ¿Qué será? El padre de una multitud. Yo inicio el pueblo de Dios. Voy a armarle una familia al Señor. Ese fue su negocio durante toda su vida. Agradarle a Dios y darle una descendencia al Señor. Armarle a Dios según su deseo una familia para Él, un pueblo santo. Mire cómo dice Génesis capítulo 18. Ya le digo exactamente qué versículo. Versículo 17. Génesis 18, 17. Venía Dios con 2 ángeles a visitar a Abraham. Ya había venido a buscarlo unos años antes. Ya le voy a mostrar cómo fue que respondió Abraham cuando Dios lo buscó. ¿Y por qué quiero que usted vea el ejemplo de Abraham? Porque así es como se sostiene uno como pueblo de Dios. ¿Qué vio Dios en Abraham? Génesis 18, 17, dijo Dios: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Le voy a esconder a mi amigo, el que ha comenzado el negocio conmigo, el que se ha sumergido en la empresa y tiene mi identidad en sus huesos. Le encubriré yo lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra. ¿Le voy a esconder algún secreto a Abraham? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Después que él ya no esté, sus hijos y su casa continuarán el negocio. En él estaba la identidad de Dios, la naturaleza de Dios. No vivía para otra cosa. Él sabía quién era y para qué estaba. Usted, pueblo de Dios, ¿sabe para qué está? Para lo mismo que Abraham. Mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado, lo que ha prometido acerca de él. ¿Quién tiene hijos? Juan, y vos también, levanta la mano. No estamos hablando solo de los hijos de la carne, porque los hijos de la carne que Abraham tuvo fueron los que fueron desgajados. Dios está hablando de una familia a la que nosotros tenemos que traer ante Dios. Y esos son hijos espirituales que llegan de la manera que nosotros llegamos a Cristo, porque somos una nación santa para anunciar a Cristo, para brillar y poner su nombre en alto, para que todos los menospreciados y todos los rengos y cojos del mundo vengan a formar parte de este pueblo y nosotros podemos ser padres espirituales de multitudes. Dios te ha escogido igual que Abraham para que armes un pueblo para Dios, para que se extienda la familia, para que se llene su casa. El texto lo dice así: yo sé que Abraham mandará a su casa
y a su descendencia después de sí, que guarden el camino de Jehová, que hagan la voluntad de Dios, que hagan justicia y juicio, para que Dios pueda cumplir las promesas hechas a Abraham. Dios quiere cumplir lo que le prometió a Abraham en cada uno de sus descendientes. ¿Usted es descendiente de Abraham? ¿Sabía? ¿Sabe qué dice el Señor? Mire a Abraham y haga como él, para que el Señor pueda cumplir todas las promesas que le hizo a Abraham. Nunca se ensoberbezca, siempre tema, haga como este amigo que toda la vida caminó de la mano del Señor y quiso agradarle. Lo único que quería hacer Abraham era cumplir la voluntad de Dios desde el principio. Mire el capítulo 12. Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, salí de una familia común y vamos a armar otro proyecto. Vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ya no vas a ser caldeo, ya no vas a ser de la tierra de Ur, sino que ahora voy a hacer de ti una nación grande. Dios quiere sacar de este mundo una nación para Él. Y usted tiene que ser como Abraham, un padre de multitudes. Para eso vivimos. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren yo los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo vete? Versículo 4, se fue Abraham como Dios le dijo. Desde el momento en que Abraham asumió su naturaleza, dijo: yo vivo para hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios es tener un pueblo. Pues me voy de aquí. Aquí no puedo hacer una familia para Dios. Eso estaba corrompido. El Señor quería un pueblo santo. Y le dijo: vete a donde yo te mostraré y haré de ti una gran nación. ¿Sabe qué dice la Biblia? Creyó Abraham. ¿Y cómo fue que creyó? Obedeciendo. Porque no es creer y decir: sí puede ser. Sí, yo creo. Yo creo que soy un heredero de Dios. Yo creo que soy un hijo de Dios. No, créalo como lo creyó Abraham. Queriendo agradar a Dios y enseñándole al mundo el camino del Señor. Para eso él vivía, con su ejemplo de vida santa, con su palabra, con su conducta, con sus gestos, con sus enseñanzas, enseñó a las generaciones que venían. ¿Cuántos hijos tuvo? Como las estrellas que hay en el cielo. Mire, hay judíos por todos lados. Dios cumplió su promesa. ¿La cumplirá con usted? Usted va a tener hijos, nietos y descendientes. Y este mundo oscuro que pretende darle la espalda a Dios nunca va a conseguir extinguir la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque siempre habrá un heredero que dice: yo estoy para hacer brillar el nombre de Cristo. Y aunque lo quieran hacer callar, usted va a comportarse como Abraham y va a decir: si tengo que dar mi vida, la doy, pero el nombre de mi Señor va a ser puesto en alto. ¿Obedeció Abraham a Dios? Vamos al capítulo 22, con este termino. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. ¿Cómo responde alguien que quiere agradar a Dios? Mire, así responde: heme aquí. Si yo te llamo Víctor, heme aquí. Mateo, ¿quién anda por ahí? Dice el Señor tu nombre. ¡Johnny! ¿Hay un Johnny acá? Heme aquí. Viene ahí. Tarde, pero responde. ¿No nombró ninguna mujer?
¿Hay alguna por ahí? ¿Pili? ¿Zaira? Más fuerte. Bueno, quería Abraham agradarle a Dios. Ese era su negocio, ese era su propósito. El Señor lo llamó y él respondió: heme aquí, y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se acuerda que la primera vez el Señor le dijo: vete de tu tierra, que voy a hacer una nación grande contigo? Tenía un solo hijo en ese momento y era viejo. Y ahora le está diciendo Dios: ahora quiero que lo mates, quiero que lo sacrifiques en una ofrenda para mí. Quiero ver tu amor entregándome tu hijo. En la primera vez dice que Abraham se fue como Dios mandó. ¿Qué haría ahora? Versículo 3: Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo siervos suyos y no se olvidó de llevar a Isaac a la tierra de Moriah, su hijo. Cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Yo me imagino no hubiera querido encontrar nunca ese lugar. Yo me hubiera perdido en el camino. ¿Y usted? Hubiera buscado la excusa. Señor, no encontré la dirección. Es que esperaba el último WhatsApp que me dijeras. Pero en el corazón de Abraham estaba el negocio de Dios y agradarle. Dios le había prometido un pueblo grande. Tenía un solo hijo. Dios iría a cumplir. El padre de la fe tenía claro que Dios cumpliría su promesa, aún con el hijo muerto y con 100 años. Alzó y miró el lugar, y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. ¿Cómo va a volver si lo mata? Tendría que decir: volveré. Pero dice el apóstol Pablo que Abraham, padre de la fe, pensó que Dios le iba a devolver su hijo aún muerto, porque Dios cumple, mi hermano. Y si Él pide que siembres algo, sembralo, porque te lo va a devolver. El que siembra generosamente, generosamente segará. Habrá una siembra más generosa que la que Dios le pidió a Abraham. Le pidió que entregue un hijo. Y por un hijo que sembrara, Él le iba a entregar un pueblo. Él sería el padre de una multitud. Y Abraham creyó en esperanza donde no había esperanza. Con 100 años y con un hijo muerto, siguió creyendo en lo que Dios le decía. Por eso es que es necesario que abramos nuestro corazón. Y la naturaleza de Dios lo permite todo para que estemos en los negocios de Dios, pinte como pinte este mundo, de la manera que nos enseñó Abraham, el padre de la fe. Tomó Abraham la leña, tomó al muchacho, subieron. Dice el versículo 7, habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre, dime, hijo. Y él dijo: tenemos fuego, tenemos la leña. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y respondió Abraham y dijo: Dios proveerá. Dios se proveerá para él, para su sacrificio, para su adoración. Dios se sabrá proveer. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar. ¿No le temblarían las piernas a usted? ¿No se derretiría? Y le dolería hasta las entrañas hacer todo esto. Un viejo de 100 años tendrá fuerza para sacrificar a su hijo. Ahora esto es lo que más me llama la atención. Ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Por qué lo ató? ¿Hacía falta atarlo? Un cordero se escapa, ¿no? ¿Y no sería mejor si se escapara el pibe? Bueno, Señor, yo hice lo que me pediste, lo traje, lo puse ahí, pero se me escapó, tengo 100 años, ¿qué querés que lo corra? Tendría una muy buena excusa para no entregar lo que más amaba.
pero se aseguró de obedecer y de hacer la voluntad de Dios, atando al muchacho para sacrificarlo. No vaya a ser que yo no le cumpla a mi padre lo que me pidió. Usted conoce el resto de la historia, que cuando el puñal estaba en alto, el ángel gritó del cielo: no le hagas daño al muchacho, ya sabe Dios con qué hijo cuenta, ya sabe Dios que mandarás a tu descendencia y que le harás a Dios una gran nación, ya sabe Dios qué naturaleza hay en tu corazón, la misma naturaleza de Dios. Para eso estamos. Y tenemos que entender que Él nos sustenta mientras le obedecemos. Si nos mandamos solos, se interrumpe. Abraham fue obediente hasta el final. Y Dios quiere eso de su pueblo. Todo lo que el Señor le pedía, y hasta su hijo, fue capaz de entregarlo. Mi hermano, nosotros hemos sido llamados y apartados como nación para comportarnos y movernos en esta misma conducta. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mira a Abraham. Considera el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. La misma cantera que sacó a Abraham, de esa misma cantera Dios te sacó. Y si de una cantera se saca oro, mármol o lo que sea, ¿qué más hay para sacar? Es lo mismo, mi hermano. Somos parte de una cantera de la que salió Abraham, usted y yo, para dar fruto para el Señor. Tenemos una naturaleza, la naturaleza de Dios, y estamos para hacer su negocio. Viva en santidad y ofrézcale su vida a Dios. Usted va a dar la medida, usted va a cumplir sus propósitos. Tenga como Abraham la convicción de que Dios hará de usted lo que ha prometido, y te bendecirá el Señor. Te bendecirá y bendecirá a los que te bendicen, y el Señor maldecirá a los que te maldicen, porque eres ahora pueblo, nación, hijo suyo, especial tesoro de Dios. Confíe, mi hermano, y viva en consecuencia. Nos ponemos de pie. Le voy a pedir a aquel que no está claro: yo no sé si soy hijo de Dios. Mire, es tan simple ser hijo de Dios. Solo tenés que quebrarte y decirle: aunque no soy digno, quiero que me recibas. Si hay alguien que nunca hizo esta oración y quiere decirle al Señor: quiero ser tu hijo, levánteme la mano que vamos a orar por usted. Que Dios me los bendiga. ¿Alguien más le entrega su vida al Señor? Serás pueblo santo, serás bendito, y el Señor bendecirá en ti a tu familia. Mauricio, ¿querés indicarle que vengan acá, que vamos a orar? Que 2 manos levantaron por ahí mis hermanos. Venga, que vamos a orar por usted. ¿Alguien más le va a entregar su vida al Señor? Mire que con este gesto alcanza para ser pueblo de Dios.